antídoto también para todo lo que fue el COVID. Antes que nada, muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Y feliz Alejandro, hola año. Alejandro, noches, ¿cómo ¿cómo estás? Buenas estás? noches. Hola, buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco, a sus Qué órdenes. Aquí gusto. todo muy bien. Oye, pues queríamos hablar contigo y lo voy a leer porque si no me voy a equivocar. Los casos de este nuevo virus, metaneumovirus. ¿Qué tan grave es? Ya hay señales como de alerta a nivel mundial, nos preocupamos. ¿Qué síntomas? ¿Qué podemos hacer? No, mira, ese, Mari Carmen, es parte de los virus que siempre nos han infectado. De hecho, ese virus, aunque se descubrió hasta el año de 2001, por análisis genéticos es claro que tiene siglos ya con la humanidad. Es tan infectante que todos los que nos están escuchando seguramente ya se infectaron varias veces en su vida con ese virus. Así de franco, así de franco. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en China las autoridades de salud reportaron que en algunas regiones de China había mucha incidencia de metanemovirus, como es normal que ocurra en las estaciones de virus respiratorios, que generalmente en el hemisferio norte son entre octubre y marzo más o menos. Entonces, eso se amplificó mucho, sobre todo por sitios de la India, y pareciera que viene una pandemia, pero metaneumovirus nunca ha dado una pandemia. No es un riesgo de pandemia, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, estamos viendo una situación perfectamente normal. México ha reportado metaneumovirus desde hace varios años. La Vigilancia Centinela de México ya prueba esos virus y ha reportado que más o menos en los últimos 5 años por allí, probablemente sea un poco más, poco menos, pero alrededor del 5 o 6% de todas las infecciones respiratorias son por metanemovirus. Así que no es nada nuevo, desde luego que como cualquier infección viral se puede complicar en personas de alto riesgo de complicarse, pero no hay ninguna alarma ni mucho menos. Pues sí, qué alivio nos das. Alejandro Macías, doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola, Marco. Incluso ya ante la inquietud que ha habido y que se ha generado a nivel internacional, pero aquí en México también, el secretario de Salud, David Kersenovich, salió a responder algunas preguntas al respecto. Dijo exactamente esto, que no hay motivo para llevar a cabo una alerta general. Y yo te preguntaría a ti, doctor Macías, ¿cuáles son los síntomas más con los cuales podemos identificar este virus y cómo atenderlos? Sí, es que la verdad es que no se puede, Marco, se parece a todos. Ok. Mira, lo que estamos viendo ahora es un fenómeno que tiene que ver con el aumento de la capacidad de diagnóstico que tenemos. Todavía, en las décadas anteriores, pues alguien tenía una gripe y no sabías ni por qué. De hecho, ni siquiera hacíamos diagnóstico de influenza. En la medida que tenemos cada vez más de elementos de diagnóstico, ya nos damos cuenta, pues esto fue influenza, esto fue coronavirus, para influenza, virus sincicial respiratorio, qué sé yo. Mira, ha cambiado tanto las cosas que antiguamente creíamos que el virus sincicial respiratorio, que co-circula también con la influenza y COVID-19 ahora, creíamos que era un virus nada más de niños. Ahora sabemos que es más grave en los adultos, inclusive en los mayores de 60 años, que puede ser más grave que en los niños. Y es un fenómeno que estamos ahora reconociendo porque estamos entendiendo ahora mejor la epidemiología. Pero la epidemiología en sí misma no ha cambiado, es la misma desde hace muchos años. Y los cuadros al principio son todos iguales, todos pueden ser escurrimiento nasal, dolor de garganta, un poco de fiebre, todos empiezan más o menos igual y decir que este es aquel es prácticamente imposible. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es, si tú tienes alto riesgo de complicarte, por ejemplo, por ser una persona mayor de 65 años o un niño muy pequeño, una mujer embarazada, una persona crónicamente enferma de diabetes, enfermedades debilitantes como cáncer, SIDA, esas personas tienen más riesgo de complicarse de cualquier virus, no nada más de metanemovirus. Y entonces tienen que tener particular cuidado y si están enfermos, pues acudir a consulta. Y los demás, pues debemos evolucionar bien, o deben, porque yo ya tengo más de 60, ya estoy en el grupo de riesgo, pero deben evolucionar bien y los virus en general se van a comportar como cuadros catarrales. Desde luego, Alejandro, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, Pepe, aquí con el gusto de Qué gusto saludarte. saludarte. Oye, ahora que se presentó este famoso Plan México, ahí había todo un tema de realizar vacunas en México, que de hecho ya una de las vacunas se hace junto con Sanofi, la de la influenza estacional se hace con Sanofi, pero bueno, era recuperar un poco esta producción de vacunas que se ha hecho en México y se podría recuperar. Claro, sí, mira, hemos sido muy críticos. Yo he sido muy crítico con las cosas que no me gustan, pero yo creo que en cuestión de vacunas las cosas no han ido mal, han ido bien. Fíjate, por ejemplo, ahora
México ya tiene la capacidad de producir millones de vacunas de dosis de vacunas de influenza. Si viene una pandemia de influenza, México ya puede tener una vacuna antes de 3 meses en el brazo, en 3 a 6 meses en el brazo de la gente. La capacidad que ya hay para producir vacuna de COVID-19 en México y la vacuna patria, que, bueno, a veces es políticamente incorrecto decir que es buena. Yo creo que es una buena vacuna. Lo que pasa es que siempre se le junta, pues, que con el Tren Maya, que con, no sé, con la refinería, que yo no sé qué tan bueno será, pero la vacuna patria es una buena, es un buen intento de que México recupere esa soberanía que tenía en la producción de vacunas, porque eso hay que reconocerlo, ¿eh? México tuvo soberanía en la producción de vacunas. Hace algunas décadas México producía prácticamente todas las vacunas que se necesitaban, pero luego fue más fácil comprárselas a los chinos o a la India y dejarlas de hacer, y eso mira lo que nos costó. Entonces, no, yo creo que ahí las cosas se han hecho bien y creo que van bien, y al menos para las condiciones pandémicas, influenza y coronavirus, México estará mucho mejor posicionado cuando venga otra pandemia que inevitablemente la va a haber. Oye, y en el caso del COVID, yo ya no he escuchado, tú que desde luego estás en esto, sabes mucho más que yo, pero ¿cómo va esta vida en repunte? Porque estamos ahorita en la temporada de invernal, que es cuando más frío tenemos y cuando más casos había, ¿o qué ha pasado con el COVID? No, ahí persiste, Mari Carmen. De hecho, se espera que en México todavía repunte. Lo que pasa es que ya dejó de ser noticia y somos un poco llevados por la mala, como dice la canción, y se nos va el miedo y se nos olvida, pero no, ahí está. De hecho, ahorita hay una intensa actividad de influenza, por ejemplo, y de coronavirus. Seguramente en algunas regiones del país se va a empezar a incrementar. Va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido, porque en la medida que ha perdido su jetatura, digamos, COVID-19, los virus van retomando su lugar, sus estaciones, y vamos a ver ahora la cocirculación de COVID-19, que no se va a ir, va a quedarse como parte del repertorio de los virus que siempre nos infectan. Y si alguien tiene un cuadro respiratorio que se le complica, es muy probable que sea influenza o COVID. Menos probablemente virus inicial respiratorio, pero puede ser. O sea, es un virus que no se ha ido y todavía tenemos que vacunarnos cada año de COVID y de influenza. Pues sí, cada vez tenemos que tener más vacunas en nuestros cuerpos, sobre todo la población con mayores riesgos, como los que mayores de 60 años, que está en ascenso. Doctor, ¿qué le recomiendas a esta población? ¿Cómo estar atentos? ¿Ya tienen que tener un calendario y una bitácora de las vacunas? Sí, Marco. Mira, en México tiene una población muy abierta a la vacunación. Es uno de los grandes, digamos, patrimonios de México, una población que se deja vacunar. Los antivacunas en México son pocos. Ya los convencidos, ya en general la gente sabe, ¿eh? La gente hace filas para vacunarse en México. Aquí los grupos antivacunas tienen muy poco poder. Y los que todavía no lo entienden, pues no lo van a entender. Así es como los que dicen que la Tierra es plana, no hay elementos que les puedas decir Pues sí. que los puedan convencer. Entonces, lo que se puede decir es, lleva tu esquema de vacunación. México ha retrasado su esquema de vacunación infantil. Tenemos que ponernos a mano porque se perdió mucho en la pandemia. Y todos los adultos también tenemos que reconocer que necesitamos vacunas. No es nada más para los niños. Por ejemplo, mira, de los que nos están ahorita oyendo, la gran mayoría pueden ser candidatos a la vacuna de influenza, de COVID. Los que tengan más de 50 años ya son candidatos a la vacuna del herpes zóster, y te seguro que muchos no la tienen, las vacunas de la neumonía. Es toda una cultura que por fortuna en México sí tenemos. A veces lo que nos falta es el dinero para comprarlas, pero, Eso es pero cierto. el consejo es ponte todas las vacunas que te toquen. Em, y las madres, por ejemplo, en México, tradicionalmente llevan a sus niños a vacunar. El problema es cuando van a vacunar y no hay vacunas, ¿verdad? Ese es un problema serio. Pero no, México no tiene ese problema. México ha sido tradicionalmente un campeón internacional de la vacunación. Los esquemas de México eran envidiables para todo el mundo. Tenemos que retomar esa condición, Marco. Oye, hay otro tema que queremos tocar contigo, Alejandro, el tema de esta enfermedad que de repente era gripe aviar, que pasó, que hay, cuando hay cambio de especies pasó al parecer a una persona, ha habido ya casos. ¿Esto puede llegar a México? ¿Y cómo Claro. defenderse frente a esto? Claro, mira, ahorita estamos preocupados por el metanemovirus, pero yo diría, lo que está tocando la puerta es la influenza aviar H5N1, no solo para los humanos. Fíjate que en Estados Unidos ya nada más en el último trimestre ha afectado ya más de 20 millones Uy, de gallinas en los Estados Unidos y aumentó el precio del huevo.
se ha duplicado o triplicado en algunos lugares el precio del huevo. Imagínate que eso pasa en México. No es nada más un problema de salud humana, es una zoonosis, pero que se convierte en pandemia. El virus ¿Qué ya es aprendió a una transmitirse. zoonosis? Perdón. Zoonosis es que ya está entre los animales. Falta que se convierta en una pandemia humana. Zoonosis ya se está transmitiendo de aves locales, de aves migratorias a aves locales, a los mamíferos marinos. Ya se está transmitiendo entre el ganado lechero, en los caballos, en los gatos. Le falta aprender a transmitirse entre humanos. No creo que tarde mucho, pero bueno, a lo mejor va a haber otra pandemia. Si nomás en 20 años hemos tenido 4 pandemias. El primer SARS de 2002, la influenza del 2009, el síndrome del Medio Oriente y la pandemia de COVID en 20 años. O sea, debe tardar mucho para que tengamos otra pandemia. Tenemos que aprender las cosas porque eventualmente va a ocurrir. Y por fortuna, México estará mejor posicionado en cuestión de vacunas. No así de un sistema primario de atención que no tenemos, ni de hospitales que la verdad están en condiciones precarias. Sí, Pues la sí. atención a los mismos médicos e enfermeras. Pero a doctor Alejandro Macías se nos acabó el tiempo y no vamos a Gracias, agarrar la Alejandro. guillotina. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.